Dios y patria, muy buenas tardes. Me presento. Cadete Yair Leal, la compañía Antonio Ricaurte de primera sesión. El día de hoy les venimos a exponer del tema número 7, que se llama las estrategias para mejorar la transparencia y confiabilidad en relación con la captación y uso de recursos públicos. ¿De dónde provienen los recursos públicos? Los recursos del gobierno. Los recursos del gobierno provienen de dos fuentes. Una son los ingresos, entre los cuales están los impuestos y las dotaciones. Como segunda, tenemos el financiamiento o préstamo que toma de gobierno. ¿Hacia dónde van los recursos del gobierno? Bueno, se dice que los recursos del gobierno se destinan a diversos gastos e inversiones y al pago de la deuda pública. Entre eso están los impuestos, los préstamos, donaciones, educación, salud, presupuesto, tasas y contribuciones, seguridad ciudadana, sectores productivos, en el transporte, la protección social y la energía. Bueno, buenas tardes, se presenta la cadete Jenny Castañeda. Bueno, yo les voy a hablar sobre dos temas, son las características y el presupuesto. Son cuatro principales características. La primera, reflejar la estructura del sector público y las instituciones que lo conforman. Segundo, presentar los niveles institucionales encargados de la captación de recursos y su ampliación a los fines del Estado. Tercero, facilitar el establecimiento de la responsabilidad administrativa que tiene cada institución en el proceso presupuestario. Cuarto, posibilitar el proceso de eliminación de transacciones institucionales y la obtención de presupuestos consolidados. Bueno, el presupuesto. El presupuesto público es un instrumento altamente institucionalizado que resume la disponibilidad de recursos para todas las áreas de gestión del gobierno, estructurados en bases a procesos diseñados para la asignación de recursos en plazos limitados de tiempo, en un instrumento mediante el cual se establecen las prioridades del gobierno y se asignan los recursos para la implementación de sus políticas, proyectos, programas, objetivo de cumplir sus objetivos de desarrollo. Consiste en una estimación financiera de los ingresos y egresos para un año dado, compatibilizado los recursos disponibles con el logro de las metas y objetivos previamente establecidos. El proceso presupuestario debe procurar que el financiamiento de gasto público proveniente principalmente de los impuestos se realizará de manera eficiente y eficaz para la provisión de los bienes y servicios de la ciudadanía. De esa perspectiva, la calidad de gasto público serían 44 estrechamente relacionados con el presupuesto y su gestión. Bueno, como tipos de tributos tenemos lo que son los impuestos. Los impuestos son tributos cuyo hecho es imposible se define sin referirse a servicios prestados o actividades prestadas por administraciones públicas. Esta definición más estricta señala los impuestos son aquellos tributos que no tienen ninguna vinculación directa con la prestación de un servicio tanto público como privado o la relación de una obra pública. En los impuestos, el hecho imponible está constituido por negocios o actos
actos o hechos que ponen de manifestación la capacidad contribuyente. Son los más importantes en el porcentaje que supone del, del total de la recaudación pública. Son presentaciones pecuniarias obligatorias establecidas por las distintas gobernaciones. Luego encontramos las tasas, que generalmente se denominan tasas o los tributos que gravan la realización de algunos de los siguientes hechos imposibles: la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la presentación de servicios públicos, la visualización de actividades en régimen de derecho público. Y por último, tenemos lo que es las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales o contribuciones de mejora son tributos cuyo hecho imposible consiste en la obtención por la obligosa trayectoria de un beneficio o de un aumento de un valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas. El producto de la contribución no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras públicas sobre las que se beneficia el contribuyente. Esto quiere decir que son obras públicas que se deben obtener para consecuencia del Estado. Bueno, yo les voy a... buenas tardes, mi nombre es Julián Guevara. Yo les voy a hablar de las formas de tener mejor uso de los recursos públicos. En primera instancia tenemos borrar las etiquetas. Este nos habla de eliminar la figura de los recursos etiquetados, como se conoce a aquellos que solo pueden ganarse en tareas específicas. Por ejemplo, la construcción de obras en particular o actividades que llevan a cabo todos los niveles de gobierno y poderes. ¿Cómo proveer la igualdad entre mujeres y hombres? Para Luis Carlos, director de la consultora, etiquetar recursos tiene al menos dos efectos negativos: limpiar la capacidad del gobierno federal para gastar en áreas marcadas como prioridades en Plan Nacional de Desarrollo, y en algunos casos permite que los diputados gestionen dinero para estados y municipios, lo que puede derivar en el cobro de comisiones o moches. Al respecto, citó como ejemplo el caso de tres fondos establecidos en el 2012. Uno para pavimentación, otro para infraestructura deportiva y otro para proyectos culturales, relacionados con escándalos por supuestos moches. Desde fines del 2013, algunos medios han reportado que el diputado Luis Alberto Villarreal, entonces el líder del Partido Acción Nacional, es uno de los principales involucrados, aunque él ha negado las acusaciones y ha llamado a que sean indagadas. Cuando los legisladores tienen bolsas millonarias de libre asignación, cuando asumen la función de planeación, se gesta naturalmente un mercado de soborno o de moches, porque es claro que si un diputado tiene la posibilidad de asignar 20 millones al año para estos fondos u otros, habrá alcaldes y habrá gobernadores que ofrezcan una recompensa a cambio de recibir estos presupuestos, dijo Ugande. El segundo tenemos evaluar programas. Esta recomendación de integraría consiste en que tanto el gobierno federal como la Cámara de Diputados evalúen la eficacia de los programas gubernamentales con el fin de identificar cuáles rinden frutos y cuáles no. Para la consultora, esto permitirá asignar recursos y fortalecer aquellos programas que sean eficaces y reducir las asignaciones o incluso desaparecer aquellos que no lo sean.
Tenemos el condicionar los recursos. Además, este recomienda que la transferencia de recursos federales a las 32 entidades federativas del país estén condicionadas a que éstas presenten resultados de sus gestiones y atiendan los señalamientos de otros órganos, principalmente la Auditoría Superior de la Federación y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Durante la presentación, los especialistas también señalan que es necesario mejorar los procesos de revisión del gasto con reformas que reduzcan el tiempo de tasas en analizar la cuenta pública. Actualmente, este proceso tiene una duración superior a un año. Tenemos la transparenciar las negociaciones. Esta es la Cámara de Diputados transparente de todo el proceso de negociaciones. Respecto que esto no solo implica que las secciones de comisión de presupuestos y cuentas públicas, de que el organismo inicia la revisión del proyecto, que la Secretaría de Hacienda le entrega hasta que manda un dictamen al pleno, sino que se den a conocer las solicitudes de ampliación de organismos o entidades en cambios de las bancadas a acuerdos a hacer. Tenemos la información accesible. La investigadora directora de la RRC dijo que todos los documentos sobre el presupuesto deben publicarse en un lenguaje claro, de manera de que toda la ciudadanía pueda entenderlos. Además, consideró que el gobierno federal y los estatales deben armonizar sus sistemas de contabilidad con el fin de que su información se reporte con base en los mismos criterios. Tenemos que precisar los rubros. Enrique Cárdenas, director de la CEI, señaló como otra recomendación que el PF precise cuánto dinero se destinará a rubros como el pago de pensiones en dependencias públicas, bajo el argumento de que hasta ahora no sea claro cuánto se gasta en ellos. Y tenemos las sanciones. Morales señaló como una última recomendación que se establezcan y apliquen sanciones a aquellos funcionarios que incurran en, en irregularidades en el manejo de los gastos públicos. Mientras no haya procesos abiertos, transparentes y con consecuencia en casos de incumplimiento, en caso de violar la ley, vamos a seguir teniendo esta historia como la línea 12 del metro capitaliano. Y vamos a seguir siendo espectadores de los abusos. Muchas gracias. Como último, tenemos las maneras para combatir la corrupción. Primero tenemos informarse. Infórmate sobre qué es la corrupción, cómo afecta el desarrollo de los países y la manera en que existe para combatirla. Segundo paso, dando el ejemplo en pequeñas acciones del día y ponerlas en prácticas acerca del comportamiento ético y romper las propias barreras mentales. Como tercero, tenemos la fiscalización y controlando. Pon atención cómo se utilizan los recursos públicos de tu país. Fiscaliza y controla que estos sean utilizados para el bien común y con el fin para que los fueran destinados increíblemente. Esto quiere decir que sean destinados a su destino. Denunciando. Si te percatas de un mal uso de recursos públicos, denúncialos. Esto permitiría que se investiguen los casos irregulares y se tomen las acciones correctivas necesarias. Y por último tenemos concientizando. Difunde, concientiza el resto de indígenas cuando veas corrupción. Esto permitirá que las personas se sumen a la lucha de la corrupción. Esto es importante ya que la corrupción es uno de los grandes problemas que tenemos acá en Colombia y no tanto en Colombia, en todo el mundo también.
pero esto hace que no tengamos un buen desarrollo en el país. Muchísimas gracias por habernos escuchado.